Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos, un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. ¿Es algo normal que haya priorizado la Corte tratar estas leyes, la inconstitucionalidad de estas leyes y suspender estos artículos hasta ver y analizar bien su carácter constitucional o no? Eso le preguntamos, doctor Guerrero. Gracias por acompañarnos. En buenos días, Verónica. Un gusto compartir este espacio con usted. A ver, cuando se presenta una demanda de inconstitucionalidad, el primer filtro que debe esta atravesar es las denominadas salas de admisión. Para quienes nos escuchan, las salas de admisión están conformadas por 3 jueces de la Corte Constitucional, no por todos los jueces de la Corte Constitucional, sino únicamente por 3, y estos jueces tienen que verificar que las demandas cumplan con los requisitos para ser tramitadas. De acuerdo. Precisamente lo que ha ocurrido esta semana es que algunas de las salas de admisión se han reunido, han revisado alguna de estas demandas de inconstitucionalidad y han decidido admitirlas a trámites. Digamos que hasta allí no existe nada extraordinario. ¿Qué es lo que ocurre? Las salas de admisión tienen adicionalmente 2 opciones adicionales. ¿Cuáles son estas 2 opciones? La primera es sugerir que se les dé a esas demandas un tratamiento prioritario. Por regla general, la Corte Constitucional resuelve las demandas que van ingresando en orden cronológico. Lamentablemente, la acumulación de casos que hay en la Corte Constitucional implica que muchas veces la resolución de este tipo de demandas pueda tomar 2, 3 años. Sin embargo, las salas de admisión tienen la posibilidad de sugerirle al pleno del organismo, es decir, donde están los 9 jueces, que se salten ese orden cronológico y que se pueda tramitar una demanda de forma prioritaria. Pero otra alternativa que también tienen las salas de admisión es eventualmente a modo de medida cautelar, de medida provisional, suspender temporalmente las normas cuya inconstitucionalidad se demanda. ¿Qué quiere decir esto? No que las normas ya hayan sido declaradas inconstitucionales, Claro, pero eso que tiene que tratarse después, ¿verdad? y eso lo puede resolver únicamente el Pleno de la Corte Constitucional, donde están los 9 jueces. Sin embargo, estas medidas cautelares de esta suspensión provisional implica que mientras se tramite esta demanda, que, insisto, puede durar en algunos casos varios años, la norma se encuentra suspendida. En otras palabras, no puede aplicarse. ¿Eso es común por parte de la Corte Constitucional? No, no es común por parte de la Corte Constitucional. ¿Lo ha hecho antes en el pasado? Sí, lo ha hecho con mucha excepcionalidad. No suele ser una medida que de una u otra forma lo adopta con regularidad, especialmente cuando se trata de leyes. No nos olvidemos que a la Corte Constitucional se pueden demandar cualquier tipo de norma jurídica, un reglamento, un acuerdo ministerial, una ordenanza, también leyes. El tema siempre con las leyes, y que es un tema que no deja de generar polémica, es que las leyes son producto de un procedimiento democrático y deliberativo en que interviene Presidencia de la República y Asamblea Nacional. Es decir, son la máxima expresión de ese proceso deliberativo democrático en nuestro país. Entonces, que se suspendan por parte de 3 jueces es un tema bastante excepcional. Pero ahora es excepcional, pero es legal, es la pregunta. Es excepcional, pero en nuestro régimen es posible. O sea, es una potestad que está prevista para las salas de admisión, es posible, tiene unos estándares rigurosos, tiene que ver efectivamente un riesgo importante de violaciones de derechos a las personas y es excepcional. ¿Qué hubiese parecido o qué me hubiese parecido un poco más deseable? Que tal vez lo que sí haga la Corte Constitucional en estos temas que han generado tanta polémica es que le dé tratamiento prioritario. Porque ¿cuál es el temor que creo que ahora enfrentamos y que creo que es la preocupación desde todas las aristas? Que eventualmente tenemos estas leyes, queden suspendidas en algunos casos los artículos claves de esas leyes, pero que eventualmente tengamos un pronunciamiento de fondo en varios años, ¿ya? Eso en la práctica implicaría que estas leyes han perdido su vigencia práctica y que efectivamente simplemente hay un pronunciamiento de la Corte que las ha vuelto ineficaces. Quizás
Más allá de la suspensión o acompañada de esta suspensión, lo deseable hubiese sido que la Corte le dé un tratamiento prioritario, porque creo que todos los ciudadanos demandábamos de la Corte un pronunciamiento de fondo sobre esto. Ahora, la Corte decide esto, de hecho, en el comunicado menciona lo siguiente, dice, se trata de actuaciones técnicas y jurídicas que precautelan el cumplimiento y la supremacía de la Constitución de la República del Ecuador sin que constituyan a un pronunciamiento de fondo sobre los procesos de conocimiento. Claro, ahora la pregunta es, ¿cuánto tiempo tiene la Corte o no tiene tiempo definido para hacer ese pronunciamiento de fondo? Como le había dicho Verónica, no tiene un tiempo definido y en la práctica esos tiempos podemos estar hablando de varios años. Porque ¿Cómo puede bien acabarse este gobierno y la Corte todavía no decidir Eh, sobre estas leyes. Perfectamente, hay casos que están en la Corte Constitucional que se encuentran pendientes de resolución desde hace 4 o 5 años. Es decir, Wow. por eso es que lo interesante y lo deseable, y que todavía lo puede hacer la Corte, es que les dé estos casos tratamiento prioritario, porque más allá de estas medidas cautelares que no implican un pronunciamiento de fondo, esta suspensión provisional, creo que sí el país demanda un pronunciamiento de la Corte Constitucional de fondo, además de los 9 jueces que nos digan si esas normas son o no son constitucionales, porque de una u otra forma han sido normas que alrededor de las cuales se ha generado un debate político, social muy significativo, y a mí sí me preocupa que queden indefinidamente o quedemos indefinidamente a la espera de un pronunciamiento de fondo. Qué complejo realmente. Estamos conversando con el doctor Juan Francisco Guerrero, abogado constitucionalista. Y bueno, de las leyes que estaban, que son objeto de la polémica y estos 17 artículos suspendidos son parte de esta ley de integridad pública, la ley de solidaridad, que ambas fueron de iniciativa del presidente Noboa y que fueron aprobadas por esta mayoría oficialista en la Asamblea. Y también está la ley de inteligencia, que es una iniciativa legislativa que no la envió este Ejecutivo, pero que fue aprobada por esta Asamblea Nacional. Y bueno, allí entre estos 17 artículos suspendidos había muchos artículos polémicos, doctor Guerrero, a sus ojos, por ejemplo, estas leyes eran constitucionales, mucho se hablaba desde el inicio incluso que no guardaban relación con unidad de materia y que solo por ese hecho ya podrían darse de baja, no podrían ser constitucionales. A sus ojos, ¿cómo ve estas leyes y esos artículos polémicos que se estaban tratando? A ver, definitivamente creo que había un problema con la forma en que fueron tramitadas. Es importante que tengamos presente que en teoría una ley solamente puede referirse a una materia. Sin embargo, todas estas leyes eran multidisciplinarias en el Ujú. sentido que se referían muchas veces a varias temáticas diversas y eso claramente debía ser objeto de una revisión por parte de la Corte Constitucional. Recordemos que en la denominada Ley de Solidaridad también se hablaba mucho del conflicto armado interno. Y ahí es un tema muy interesante porque Sí. ha sido la propia Corte Constitucional la cual a través de sus dictámenes en los estados de excepción que de una u otra forma ha direccionado a que esto se regule en una normativa ordinaria. Y efectivamente esa regulación, en mi opinión, estaba en un límite gris realmente, en un límite constitucional gris, y se le concedían al presidente de la República una serie de facultades extraordinarias que requerían un análisis de la Corte Constitucional, que requieren un análisis, porque hasta ahora no tenemos un pronunciamiento, ¿sí? Había temas también que han sido suspendidos complicados, que algunos hablan de este indulto diferido, otros le Así es. llaman el indulto anticipado a los miembros de la fuerza pública que intervenían en determinado tipo de operaciones. En otra normativa también se ha suspendido estas disposiciones que permitían la intercepción de cierto tipo de comunicaciones sin un orden judicial, el acceso a cierto tipo de información sin una orden judicial, lo cual entiendo son herramientas que se pretendían utilizar en la lucha contra la delincuencia, pero que de una u otra forma también ponían sobre el debate los Claro. derechos individuales de las personas. Entonces, efectivamente eran normas polémicas que, insisto, yo creo que estaban en zonas grises y de allí la importancia de contar con un pronunciamiento de la Corte Constitucional. Yo insisto, mi mayor preocupación es que a través de esta suspensión provisional se dilate una decisión que es muy significativa y que realmente es emergente y que simplemente esto quede en, ok, estas normas polémicas quedan suspendidas, que se ponga a la cola estas demandas de inconstitucionalidad y que quizás hasta termine en funciones de este gobierno y no tengamos un pronunciamiento. Ojalá que eso no ocurra. Así es, y bueno, es complejo. Vamos viendo rápidamente un poco estos artículos más polémicos. Por ejemplo,
a lo que se refería el doctor Guerrero, la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional. Los artículos que suspende son el 6, el 9, el 13 y el 14. Estos tienen que ver con las definiciones del conflicto armado interno, grupos armados organizados, el indulto presidencial diferido, que también era muy polémico, y el concepto de bienes que son objetivos militares. Por ejemplo, allí la jurista penalista Paulina Araujo se pregunta si la Corte Constitucional suspende los efectos de la definición de conflicto armado interno, ¿todas las reformas al COIP que se conectan con esta definición también se suspenden? A ver, formalmente la respuesta es no, sin embargo, efectivamente quedan en el aire. Y yo insisto, no nos olvidemos que el conflicto armado es una de las causales que establece la Constitución para decretar estados de excepción. Claro. Sin embargo, la Corte Constitucional en su jurisprudencia ha sido bastante limitante en cuanto ha dicho a los presidentes de la República y este presidente de la República, oye, ya no puedes seguir dictando estados de excepción por conflicto armado interno, tienes que contar con normativa ordinaria regular que te permita enfrentar esta crisis. Estas normas, con todo lo polémicas que son, eran la respuesta a aquello. Era una normativa ordinaria y regular que le permitía enfrentar esta crisis. Ahora resulta que han sido suspendidas y Con alrededor esto de... ya no puede dictar estado de excepción, Es básicamente. decir, más bien yo diría que no tiene otra opción que dictar estados de excepción, pero va a haber que, pero tenemos que estar expectantes de qué va a decir la Corte Constitucional, porque si la Corte Constitucional sigue siendo bastante limitante o bastante rigurosa con estos estados de excepción, realmente creo que todos los ecuatorianos vivimos una situación de seguridad compleja, que la pregunta es con qué herramientas esto va a ser atendido. Y efectivamente, también no podemos olvidarnos, y yo he escuchado a algunos analistas que con precisión han dicho, muchas de estas leyes derogaban los regímenes anteriores. Estos regímenes anteriores que tenían herramientas quizás menos fuertes o que tenían herramientas menos rigurosas, pero finalmente habían Ujú. unas herramientas. La suspensión de estas normas no implica que esas normas que fueron derogadas con esta normativa vuelven a tomar vigencia. Por lo tanto, en determinados temas tenemos verdaderos vacíos normativos, como por ejemplo este Wow. tema de la intercepción de comunicaciones. Entonces, sí, insisto, yo creo que lo que tenemos que ahora demandar de la Corte Constitucional es un pronunciamiento de fondo. Realmente creo que es algo emergente. Bueno, dos temas más de estos artículos polémicos. Por ejemplo, el que hablábamos de la ley de inteligencia. Allí la sala aceptó las medidas cautelares solicitadas respecto a los siguientes artículos, del 5, el 13, el 22, el 41, 42, 43, 47, 48, 50, 51, 52, 55, que tienen que ver con lo que mencionábamos. Este capítulo que obliga a las personas naturales y a empresas a entregar información al gobierno, entre ellas las empresas telefónicas. Esto estuvo muy polémico, muy debatido respecto a los derechos de privacidad, por ejemplo. Sí, no, y definitivamente yo creo que de las disposiciones que han sido demandadas, quizás de estas eran las Las más que, la, polémicas, y, ¿no? y las que más podían confrontar con los derechos fundamentales de las personas. Es decir, creo que todos estamos de acuerdo en que se necesita contar con herramientas para combatir el crimen organizado, pero creo que un límite que también todos estamos de acuerdo que no se puede transgredir son los derechos fundamentales de las personas y allí está nuestra privacidad, está nuestra información sensible. Claramente esa norma permitía un acceso sin Mm. autorización judicial en circunstancias, diría que bastantes ambiguas a esa información y claramente eso es lo que yo me refería cuando le mencionaba a Verónica, que hay Claro. discusiones en una línea gris que sin lugar a dudas pueden generar confrontaciones con la norma constitucional. Y finalmente otra que era polémica y que también fue suspendida por la Corte Constitucional, esta que se da un plazo, o se daba un plazo de 90 días para que la Junta de la Política y Regulación Financiera y Monetaria identifique a las cooperativas de ahorro y crédito que deben transformarse en bancos. Y esa es una disposición compleja por dos razones. Uno, por la forma, porque se introdujo en el debate legislativo a último momento. Así es. No era una norma que había partido desde el proyecto de ley inicial. Y en segundo lugar, porque cuando uno revisa la Constitución reconoce expresamente dentro de la economía el sector público, el privado, pero el de economía popular y solidaria, donde se encuentran las cooperativas. El obligar a las cooperativas más importantes, a las sistémicas, a las más grandes, a transformarse en entidades financieras privadas,
sí parece que compromete precisamente este sector de la economía y finalmente al derecho de asociación que tenemos las personas de optar por modalidades asociativas dentro de las cuales las cooperativas es una modalidad absolutamente lícita. Entonces, efectivamente, esa norma me parece que comprometía el derecho a la asociación de las personas y sobre todo un sector de la economía que está expresamente protegido en la Constitución. Bueno, qué complejo. Hemos analizado un poco más a profundidad con el doctor Juan Francisco Guerrero sobre estos artículos suspendidos de estas leyes económicas urgentes que fueron aprobadas por la Asamblea Nacional y que, bueno, ahora hay, como menciona el doctor Guerrero, una especie de vacío legal hasta que se pronuncie la Corte, que es la demanda que se pediría desde la ciudadanía, desde la opinión pública. Ahora, vamos con otro tema que es complejo, nos queda poco tiempo, pero creo que vale la pena tratarlo porque a día siguiente, a horas de que la Corte tome esa decisión, el presidente Noboa hace pública las preguntas que serían para consulta popular. Son 7 preguntas. Las 2 primeras obviamente no fueron sorpresa porque ya se venían tratando desde la Asamblea Nacional, el tema de las bases militares, de permitir aquello y el tema de la financiación de los partidos políticos básicamente. Pero hay una pregunta que, sin ser abogada, doctor Guerrero, me llamó mucho la atención y es que se menciona sobre el control político a los jueces de la Corte Constitucional, que también sean considerados como autoridades sujetas a juicio político. Eso, a mis ojos, está mal. No sé, a los ojos de un jurista como usted, ¿qué podría decirse? A ver, lo primero que tenemos que señalar es que me parece que el anuncio realizado ayer por el presidente de la República debe responder seguramente a una estrategia inclusive comunicacional Sí, es verdad. y medir la recepción de la ciudadanía respecto de los temas planteados. Hasta el momento y de la información que yo tengo, el pedido no de esta consulta popular formalmente no ha sido presentado a la Corte Ujú. Constitucional, que es el filtro que debe atravesar. Y eso es muy significativo porque muchos de los análisis de las preguntas tendrían que basarse en los anexos. Todas las Y preguntas que sin fríes excepción, todavía. exactamente, todas las preguntas sin excepción mencionan unos anexos que hasta ahora no los conocemos. Entonces, el análisis es complejo. Ahora, sin embargo, respecto de su pregunta en cuanto al tema de la Corte Constitucional, lo primero que debo señalar es que en el pasado, cuando teníamos un tribunal constitucional o un tribunal de garantías constitucionales, los integrantes, los jueces de esos tribunales, efectivamente fueron objeto de juicio político, es decir, había la posibilidad de iniciarles juicio político. Digamos que eso, desde el punto de vista histórico en el Ecuador, Ujú. no sería algo novedoso. También yo no recuerdo, y si la memoria no me es infiel, yo no recuerdo que haya habido jueces de integrantes de los órganos constitucionales que hubiesen cesado en sus funciones por juicio político. Es decir, había la posibilidad, pero claramente es una opción extrema. Yo personalmente creo que efectivamente el poder iniciar juicio político en contra de los jueces de la Corte Constitucional es muy peligroso. Creo que de una u otra forma hay que entender que la Corte Constitucional, y ahorita lo estamos viendo, es un mecanismo contramayoritario. La Corte Constitucional está concebida para limitar el poder frente a eventuales excesos o arbitrariedades de esta. El someterlo a un procedimiento político, insisto, es posible, lo hemos tenido en el pasado, pero es peligroso. Creo que si es que se quiere optar por aquello, habría que ver muy bien los anexos, en qué circunstancias, con qué mayorías, cuáles serían las causales por las cuales se podría enjuiciar políticamente a los jueces de la Ujú. Corte Constitucional. Claramente no debería ese enjuiciamiento político estar relacionado con las decisiones que adoptan, con las sentencias que emiten, Claro. porque si no, Después es sería, independencia no, de y él. sería someter el control constitucional al control político, lo cual en principio me parece que no sería compatible. Pero insisto, creo que es muy importante ver el anexo para entender cómo se está concibiendo este potencial control político y, insisto, creo que es algo polémico y de poderse implementar debería tener limitaciones muy claras para evitar que los jueces de la Corte Constitucional no se vean obstaculizados de ejercer ese control contramayoritario que en principio es la razón de ser del organismo. Ah, parecería una locura, ¿no? Si es que tal o cual juez constitucional toma una decisión, pero después dicen, ay, no, si es que el gobierno de turno tiene mayoría en la asamblea, me va a votar porque no le va a gustar esa decisión, entonces mejor no lo hago. Allí que, ¿dónde queda la independencia, no? Por supuesto, y por eso es que generalmente con los órganos jurisdiccionales se ha procurado que este control político
esté atenuado. Sin embargo, por ejemplo, actualmente con los jueces del Tribunal Contencioso Electoral, que no dejan de ser jueces, Claro, también están sometidos a juicio así político. es. Entonces, por eso le digo, creo que no podemos hablar de una imposibilidad, pero sí creo que hay que tener las alertas prendidas porque podría ser muy peligroso, sobre todo teniendo, insisto, en cuenta que la Corte Constitucional es un mecanismo contramayoritario, como lo estamos viendo en este momento a propósito de las demandas de inconstitucionalidad en contra de las leyes que comentamos en el primer momento de esta entrevista. Claro, ahora estas preguntas también tienen que ser analizadas por la misma Corte Constitucional. ¿Usted cree que pasaría el filtro de la Corte? A ver, en principio, tengamos claro, el primer análisis que hace la Corte Ujú. Constitucional es determinar cuál es el camino a través del cual se Claro, tienen que hacer la modificación de la Constitución. De las 7 preguntas planteadas, 6 implican modificaciones a la Constitución. Solamente la de los casinos no implica una modificación a la Constitución. Esas 6 preguntas, lo primero que tiene que decir la Corte es cuál es el camino. De hecho, como usted mencionaba, 2 de esas preguntas ya ya la fueron Corte nos aprobadas. dijo que es una reforma Ujú. que tiene que pasar primero por la Asamblea. Habría que ver, por ejemplo, si la Corte Constitucional respecto del control político de sí mismo, que Claro, no deja de ser un tema polémico también. polémico e interesante, se lo puede hacer solamente a través de una enmienda o implica una modificación de Claro, la estructura en sí misma del Estado y requiere también pasar por la Asamblea, por ejemplo, ¿no es cierto? claro. De eso va a depender inclusive la oportunidad de la consulta. ¿Por qué? Porque si la Corte Constitucional dice que esto se puede hacer solamente a través de enmienda, es probable que se alcance la meta de que esta consulta se realice en el mes de diciembre. Sin embargo, si la Corte Constitucional dice no, estas modificaciones son Son tan reformas, profundas que claro. requieren reforma, tendrá que ir a la Asamblea Nacional donde no va a tomar menos de alrededor de 100 a 120 días y ya los tiempos electorales seguramente no alcanzarán para el mes de diciembre. E insisto, yo creo que una pregunta que ha pasado un poco desapercibida, pero que puede ser muy significativa, es el tema de la eliminación del Consejo de Participación Iba a Ciudadana. preguntarle sobre esto justamente. ¿Qué motivo? Porque nada raro sería que en el anexo, a propósito de la eliminación de este organismo, se introduzca un nuevo régimen de transición. Un nuevo régimen de transición en el que nuevamente se evalúe a todos los funcionarios y dignatarios designados por este consejo y eventualmente podamos tener una cesación o eventualmente terminación anticipada de los periodos de un montón de dignidades del Estado. Entonces, creo que hay que tener mucho cuidado con ese régimen de transición, porque tal vez la gente está entrando en debate respecto a este control político de la Corte Constitucional y el verdadero cambio institucional Claro. puede estar a través de esta pregunta, que de una u otra forma creo que hay una percepción generalizada de que la ciudadanía quiere que este organismo desaparezca, pero no tenemos que olvidar que este organismo es el responsable de designación de las autoridades más importantes del Estado que no son de elección popular, Así y es. una vez que se lo elimine y se cambie ese procedimiento de designación y ese órgano de designación, probablemente se requiera un régimen de transición que implique la remoción, la evaluación, la cesación de un montón de las máximas autoridades del Estado. Qué complejo esto, ¿no? La importancia de leer la letra pequeña, los famosos anexos, así que no es tan decir como sí o no, sino que revisar bien a fondo. Yo quiero agradecerle al doctor Juan Francisco Guerrero, se nos acaba el tiempo, lamentablemente. Sin duda esto va a dar de qué hablar muchísimo, así que lo comprometemos para seguir conversando sobre esta situación que nos tiene en pendiente a los ecuatorianos. Gracias al doctor Juan Francisco Guerrero, abogado constitucionalista. Hemos tratado, bueno, los temas, las preguntas de la consulta popular y también esta decisión que ha tomado la Corte Constitucional de suspender provisionalmente 17 artículos de 3 leyes polémicas que fueron aprobadas por la Asamblea de mayoría oficialista. Gracias, doctor, nuevamente por acompañarnos. Muchas gracias, Verónica. Un gusto y que tenga un buen día.